Ya, bien muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saluda su profesor Dick Palomino del curso de Psicología. Por favor, confírmenme si me logran ver, me logran oír y si está activa la presentación se puede estar visualizando. Sí, profesor. Ok, gracias. Entonces, ya estamos todos listos para iniciar. Bien, ante todo, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la sesión correspondiente. Vamos con... a ver, Carla Núñez, ¿está por ahí? ¿No hay? Vamos a pasar lista, creo, mejor. Mejor ponme un icono a ver si estás presente, ¿ya? Quiero ver quién está presente de los que están conectados, quiénes están en otra. No, pero no lo saque, pues. Ya veo 4, 5. Ajá, ya. Fernando Taparaco. ¿Estás por ahí? Vi tu icono levantado, así que no me digas que no. Ahora Fernando levanta su mano y luego se va. No estamos empezando bien hoy día. A ver, voy a confiar en Alison. Alison Sandoval. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes, ya no, buenas tardes. Buenas Alison, tardes. una pregunta. Eh, imagínate que de pronto, o algún día que estés transitando por la calle, ves una persona que quizás medio imprudente cruza la pista y la atropella un carro. Y esta persona queda tendida en el pavimento. Si tú quieres ayudar, ¿qué podrías hacer? Llamar a la ambulancia primero, claro. Y creo que quedarme a verificar que pues reciba ayuda de los paramédicos, porque he escuchado que no es lo recomendable mover a una persona que está herida, porque puede estar herido am, de su, de su cuello tal vez, o de su espina dorsal, de su columna vertebral, y podría ser más perjudicial para ella. Ajá, ok. A ver. Alison nos ha comentado eso. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Alison? Hasta que venga la ambulancia, ya se fue la persona, no sé. A ver, coméntame tu opinión por el chat. ¿Estás de acuerdo con tu compañera Alison? ¿Estás en desacuerdo? ¿Qué dices tú? Ajá. ¿Están de acuerdo? Muy bien, Gina, Gabriela. Claro. A veces uno, en su afán de ayudar, ¿no? O sea, tiene la buena intención de ayudar,
pero si no sabe de algo, puede también cometer un error. Y hay personas que a veces, cuando ha pasado esto, en su intención de ayudar, buscan cargar a la persona, llevarla o transportarla hacia otro lado. Y el resultado es que esta persona termina, si es que hay algo que estaba en proceso de daño, terminan dañando lo peor. Por ejemplo, la columna vertebral, la médula espinal, que van a ser aspectos que necesariamente van a traer repercusiones más adelante. Entonces, es correcto lo que dice Alison, ¿no? Lo mejor sería asegurarse que venga un paramédico en ese aspecto. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué de pronto ante digamos, una imprudencia ahí, la persona podría quedar quizás no con vida, pero en silla de ruedas todo el resto de su vida? Hay ciertos comportamientos, ¿no? Que requieren de ciertas condiciones biológicas. El día de hoy vamos a analizar justamente ese tema, las llamadas bases biológicas del comportamiento. ¿Por qué será importante, ¿no? Analizar los fundamentos biológicos de nuestro comportamiento? Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver entonces principalmente lo referente al sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso vamos a apuntar más a lo que viene a ser el sistema nervioso central. Tocaremos también algunos puntos del sistema nervioso periférico, del sistema límbico. Y bueno, y este concepto también de plasticidad cerebral, ¿no? Es un poco el temario, la agenda del día de hoy. ¿Conoces a estas dos personas? ¿Quiénes fueron o quiénes son? Son actores, profesor, aunque Mm, uno ha fallecido. ok, uno ya falleció. Y el otro. Tienes ahí dos actores reconocidos, ¿no? El señor Robin Williams, que bueno, ya falleció hace casi una década, y el señor Bruce Willis. Este señor Bruce Willis, que ha hecho muchas películas de acción y que lamentablemente el día de hoy está sufriendo una repercusión muy fuerte en su salud, ¿no? Pero ¿por qué, no? Está incluso ya con pérdidas severas, ¿no? En lo que viene a ser la memoria. Fue algo gradual, que de cierta manera comenzó a notarse y ahora ya, pues, ¿no? Desde hace algún tiempo ya tuvo que dejar la actuación porque ya no podía retener los guiones para su actuación. Y bueno, ahora ya se sabe, pues, que está en proceso de demencia. Eh, ¿Qué ocurre biológicamente para que se dé eso? ¿No? Vamos a encontrar entonces muchos aspectos, ¿no? En nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que pueden explicar algunos de estos deterioros. Demencias como por ejemplo, muchas de ellas pueden ser causadas por el Alzheimer u otras de pronto por el Parkinson, sobre todo cuando hay alteraciones a nivel motor, ¿no? Bueno, son temas un poco más avanzados, ¿no? Pero lo importante es analizar acá básicamente cómo hay una relación entre las funciones mentales y eh, las condiciones biológicas. O sea, eso uno cree, ¿no? Que simplemente, bueno, así somos, así nacimos y así, no, así no naciste. O sea, tienes ciertas condiciones biológicas que si no las cuidas, no. Bueno, aunque también hay algunas que ya vienen predeterminadas, pero depende de eso, mucho de eso tu salud también, ¿no? Por ejemplo, si una persona es alcohólica, va también a tener problemas más adelante en alta probabilidad en relación a la memoria. Pero también hay otras condiciones como las que le pasó a este señor, ¿no? Lamentablemente a Bruce Willis, y que le ha impedido ya de continuar su vida eh, normalmente, ¿no? Bueno, empezamos entonces con el desarrollo del tema.
Bienvenidos a esta segunda clase donde estamos abordando las bases biológicas del comportamiento con su profesor Dick Palomino. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna inquietud, duda, pregunta que tengan? Todo claro, profesor. Ok. Bueno, el principal soporte biológico de nuestro comportamiento se encuentra en el sistema nervioso. Este sistema nervioso, ustedes saben por su curso de biología, todo sistema implica un conjunto de ¿qué? A ver, coméntame en el chat. Por tus altos conocimientos biológicos. Gabriela nos dice órganos. Muy bien, Gabriela. ¿Y los órganos de qué están integrados? ¿O por qué están integrados? ¿Cómo están integrados? Por células, no dice Rafael. Antes de las células, ajá, muy bien, Gabriela. Antes de las células son los tejidos, ¿no? Nivel sistémico, nivel orgánico, nivel tisular, que son los tejidos. Y ya los tejidos estarán integrados por células. Bueno, si hablamos entonces del sistema nervioso, este sistema nervioso también tiene un conjunto de órganos. Estos órganos también están integrados por tejido nervioso y estos tejidos están integrados por células nerviosas. ¿Cuál es la célula nerviosa principal? La tienes ahí en la pantalla. Ahí te la presento por si no la conocías. ¿No? Se llama la neurona. Ahora, acá hay varias neuronas, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos con cuántas neuronas tenemos? ¿Con cuántas neuronas nacemos? Aproximadamente. ¿Una? ¿No? ¿Dos? Bueno, nacemos aproximadamente con 100.000 millones de neuronas. Date cuenta la enorme cantidad, ¿no? Y por lo tanto, estas neuronas se van a tener que agrupar y estas neuronas se van a tener que comunicar. Y toda neurona transmite cierta información. Bien, entonces, esto simplemente es una gráfica, ¿no? Acá tienes una neurona, acá hay otra, que se van formando cadenas, ¿no? Redes en todo tu sistema nervioso. Bien, donde se va transmitiendo impulsos. El impulso nervioso generalmente va de acá, de esto que se llama dendrita, pasando por el cuerpo celular-soma hacia el axón, terminando en el teledendrón. Y acá ocurre algo interesante, ¿no? Que entre esta neurona que le va a pasar información a la otra, esta comunicación entre neuronas es lo que se llama sinapsis. Y en esta sinapsis, mira, acá está una neurona, acá está la otra. Presináptica es la que está conduciendo el impulso y se la va a pasar a la otra neurona. ¿Qué es lo que se transmite en esa comunicación entre neuronas? ¿Qué es lo que se transmite en esa sinapsis? Esto de acá, los llamados neurotransmisores. ¿Y qué son los neurotransmisores? Son mensajeros químicos que van a activar o van a inhibir una función. Hablábamos hace un momento de las demencias. Hay una demencia que es demencia por Alzheimer, donde la persona inicialmente tiene pérdidas a corto plazo, en la memoria de corto plazo, y luego gradualmente más y más y más y más, hasta que finalmente llega a largo plazo. Y ahí ya la persona
ya puede llegar a un estado en el que ya no reconocen a sus propios familiares. Una mamá ya no reconoce a su hijo, por ejemplo. ¿No? Puede ser muy, muy triste, obviamente, para la familia. Se va deteriorando cada vez más la persona. Pero biológicamente, ¿qué ocurre en estas personas que tienen Alzheimer? ¿No? Se observa, por ejemplo, un déficit cuantioso en un neurotransmisor como la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que tiene que ver con la memoria. Entonces, al estar prácticamente muy pobre esa producción, la persona va a tener un déficit severo de memoria. Y esto no es algo que se compre, se fabrique, ¿no? No, pero profesor, hay que comprar, prepararle más acetilcolina, no va por ahí, ¿no? Entonces hay trastornos que son así, degenerativos, ¿no? Pero lo que bioquímicamente ocurre es eso. En una depresión también hay desbalance de neurotransmisores, y así. Hay ciertos elementos bioquímicos que van a influir en el comportamiento. ¿Se va entendiendo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ya, gracias Mayumi, Norma, por contestar. Seguimos. Hay tipos de neuronas. Hay neuronas que se llaman aferentes, neuronas eferentes, y las llamadas interneuronas, ¿no? O neuronas de integración. Las neuronas aferentes generalmente se dice son sensoriales. ¿Por qué? Porque van a llevar información. Por ejemplo, ahorita tú, ¿qué sientes? ¿Frío o calor? Frío, nos dice Gina. Gina, ¿en qué zona, distrito, no sé, aunque acá había de varios lugares, provincia, no sé, ¿dónde estás? ¿En qué? ¿Estás en Lima? Si estás en Lima, ¿en qué distrito? Salaberry. Salaberry, o sea, ¿estás en Jesús María? ¿O te refieres a Salaberry, la provincia? No, Jesús María. En Jesús María. Ya, ok. Y ahí está haciendo frío. Gabriela, ¿tú dónde estás? Tú que estás con calor. En Ica, ya ves, Gabriela está en Ica, y decía, qué raro. ¿Y tú, Mayumi? Que también estás con frío. En Huacho. Ya. O sea, esta es una clase interprovincial. Hay de Lima, de Ica, de Huacho. Ya. ¿Por dónde captas el frío? ¿O el calor? Muy bien, Alison, por la piel. ¿Eso qué significa entonces? Que en la piel hay terminaciones nerviosas o no. Hay neuronas que van a llevar información. Esas neuronas que llevan información reciben ese nombre. Neuronas aferentes, sensoriales, ¿sí? Captan información del exterior. ¿Ok? Pero también hay neuronas efectoras, eferentes o motoras. Estas son neuronas que van a permitir básicamente el movimiento en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa si el frío fuera muy intenso, ¿no? Posiblemente tu compañera comience, ¿no?, a temblar, ¿no?, en ese aspecto. O hace un movimiento de pronto, ¿no?, y jala su chompa, ¿no?, y se coloca una manta, en fin. Entonces, está haciendo un movimiento. La neurona que permite hacer ese movimiento es una neurona efectora, motora.
Entonces, hay neuronas que cumplen función sensitiva, sensorial, aferente. Hay neuronas que cumplen función efectora, que van a transmitir información del sistema nervioso hacia los músculos para permitir hacer algún tipo de movimiento. Y las neuronas que se relacionan entre sí, ¿no? Van a ser neuronas integradoras o interneuronas, asociativas, si se quiere, ¿no? Entonces tenemos esos 3 tipos de neuronas. Hay otra célula, no sé si está acá, que son las neuroglias o glías, pero que son básicamente, cumplen una función de nutrición para las neuronas. Lo más importante en el sistema nervioso son las neuronas, en cuanto a célula, ¿no? En ese aspecto. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguimos todo bien? Ya. Tienes acá ahora la división del sistema nervioso. Eso que estás viendo en la pantalla es la división del sistema nervioso, de la estructura, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces tenemos sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Ya? El sistema nervioso periférico se va a dividir a su vez en somático y autónomo. Y el central se va a dividir en el encéfalo y la médula espinal. Es importante que tengas bien presente esta gráfica, que esta gráfica esté en tu cerebro. Haz tu esquemita, ¿no? Porque claro, puedes tomar captura, lo que quieras, pero esto en el examen, tú no vas a llevar tu captura ni tu foto, ¿no? Lo que vas a llevar es lo que tengas en tu cerebro. Entonces, te sugeriría, ¿no? Que terminada la clase trates más o menos de jerarquizar, de recordar, de que ese esquema esté en tu mente. Porque a partir de ahí se puede entender y derivar, ¿no? Ciertas funciones. Es más, haz tu esquema, a cada órgano colócale la función principal para que lo asocies y tengas una síntesis del tema. Esta es la fisonomía, ¿no? De una persona, como tú, como yo, en fin, como cualquier persona, y que obviamente va a tener un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Quizás acá esta llave no sería muy prudente, ya porque puede pensar uno que el sistema nervioso solamente es la cabeza, ¿no? Y no es así. Sistema nervioso, o sea, el central, ¿no? El central. Sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué implica el encéfalo? Si tú te tocas acá, ahí, ¿qué es eso? Donde me estoy tocando. ¿Qué es? Acá, ¿qué es eso? ¡Apura! ¿No? ¿Dónde están los médicos? Los biólogos. Eso es tu cráneo. ¿Y el cráneo qué es? ¿Sistema óseo o nervioso? Óseo. ¿Y el sistema óseo qué hace? ¿Cuál es una de sus funciones? Proteger. Proteger, muy bien. El sistema, en este caso el cráneo, está protegiendo estructuras del sistema nervioso que son muy importantes. ¿Qué estructuras? Ese cráneo está protegiendo parte del encéfalo. Está protegiendo tu cerebro está protegiendo básicamente ello. Además, en el encéfalo vamos a encontrar un cerebelo y un tronco encefálico, que es más o menos todo esto grafica el encéfalo. Ahora, pero si tú te tocas en la parte posterior del cuello,
¿no? Acá. ¿Qué vas a encontrar? Ya no acá, sino acá. ¿Hay otros huesos o no? Que no. ¿No hay huesos? Ah, o sea, son medios extraños ustedes, ¿no? Acá no hay huesos, acá. Acá. En todo tu dorso. La médula espinal. No, eso es columna vertebral. El hueso es la columna vertebral, pero esa columna, ¿qué está protegiendo? Ahora sí, esa columna protege la médula espinal. ¿Y la médula espinal qué es? ¿Central o periférico? Ay, mira tu gráfica, por eso te dije, esa gráfica tienes que tenerla bien presente. ¿Qué es? ¿Qué es? Habla o escribe. Central. Es central, pues. Todas estas estructuras, en conjunto, generalmente se encargan de funciones de procesamiento. El periférico va a implicar todos estos nervios. Mira, la médula espinal está acá. Por eso te decía, acá la llave no debería estar así. ¿Ya? Acá la médula espinal, si bien es cierto, esto es parte de la médula, pero la médula es todo esto. Es hasta acá. ¿Sí? Eso es médula. Y acá a la médula espinal van a llegar nervios de diferentes partes del cuerpo. Esos nervios que llegan a la médula, esos nervios son periféricos. ¿Sí? Entonces vamos a tener de esos nervios que llegan a la médula y otros llegan acá al tronco encefálico. Los que llegan a la médula se van a llamar nervios espinales o nervios raquídeos. Bien, 31 pares. Y hay otros que llegan acá, que van a ser craneales. Entonces vamos a tener ahí lo que viene a ser el sistema nervioso somático. ¿Ya? Pero así como hay nervios que llegan a ese nivel, también hay nervios que se dirigen hacia los órganos internos. Por ejemplo, si yo te digo que detengas tu ritmo cardíaco, ¿puedes o no? No, profe. ¿Por qué? Ese sí. Este órgano Porque es involuntario. es involuntario. Y los nervios que están llegando ahí son nervios autónomos. Funcionan independiente de la voluntad del sujeto. Sin embargo, si una persona tiene un problema cardíaco, puede comenzar o no, por ejemplo, a tener una opresión en el pecho y sentir dolor. Sí. Ah, si hay sensibilidad, ¿hay sistema nervioso o no? Sí. Sí. Ya te dije, hay neuronas sensoriales en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿eso qué indica? Que hay neuronas que están llegando a diferentes estructuras internas. Estas neuronas o estos nervios, ¿no? Van a ser parte del sistema nervioso autónomo, donde tenemos la división del simpático y el parasimpático. Hasta ahí más o menos está esbozándose el orden, la jerarquía del sistema. ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Ya, entonces seguimos. Esto es lo que te dije hace un momento. Encéfalo está integrado por tu cerebro, tu cerebelo y el tronco encefálico, que es esto. Y la médula espinal, que la tienes ahí.
Ahorita vamos a ver con detalle algunas funciones de las estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Pero primero vamos a ir con el periférico, ¿ya? Ya. ¿Está bien ahí? Ya. Quiero empezar por el periférico para ir más o menos de lo simple a lo complejo, ¿no? Lo más complejo es el central y lo más complejo en el central es el cerebro. Entonces vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Recuerda, sistema nervioso se divide en central y periférico. Estamos comenzando por el periférico, ¿ya? Este periférico, como te decía, a nivel somático, van a haber 31 pares de nervios espinales. Estos nervios, estos diferentes nervios, ¿a dónde van a llegar? A la médula espinal, que está acá. Esta es la médula espinal, que está al interior de la columna vertebral, acá está el hueso de la columna, ¿no? Los huesos de la columna, mejor dicho. Y acá estaría graficado los diferentes nervios que llegan, ¿no? Pues ahí, ya esto lo vas a ver seguramente si ingresas al campo de salud, ¿no? Vas a biología, enfermería, obstetricia, medicina, nutrición, psicología, vas a tener que ver esto con detalle, ¿no? Entonces, ya hay 8 pares nervios cervicales, 12 torácicos, en fin, ¿no? Para quienes en la universidad no creo que pregunten esto, pero sí que tengas claro que hay 31 nervios que llegan a la médula y los otros 12 que llegan a nivel de bulbo en este aspecto, acá. Esto que viene a ser tu tronco encefálico, llegan ahí los nervios craneales. Bueno, entonces, 31 pares de nervios espinales, 12 pares craneales forman parte del sistema somático. Por ejemplo, ¿no? Acá tienes algunos aspectos. Mira, acá hay un nervio que se llama oculomotor. ¿Por qué se llama así? El nombre ya te debe decir algo. Óculo, ¿qué implica óculo? Ojo. Ocular, pues, ojo, ¿no? Motor, movimiento del ojo. Si yo hago esto, guiño el ojo, ese movimiento no lo podría hacer si no tuviera un nervio que me permite eso. Por lo tanto, si se daña el nervio que va ese nervio ahí, yo ya no voy a poder hacer ese movimiento. Mi ojo se queda así, o ahí, y ya no puedo mover. ¿Por qué sonríes? Porque hay un nervio que te permite, ¿no?, hacer ese movimiento. Si no tuvieras ese nervio funcionando bien, entonces tu rostro se cae y por más que estés contento y quieras sonreír, no va a poder moverse, hacer ese gesto. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, esos son nervios craneales. Eso ya lo vas a hacer con detalle seguramente en tu curso de biología, ¿no? Acá nos tenemos que centrar más en las funciones psicológicas, pero más o menos para enmarcarnos. Entonces, lo que hemos visto acá hasta ahorita, esto de acá, es sistema nervioso periférico, ¿no? Referido a lo somático, los 31 pares de nervios espinales y los 12 pares craneales. No te obsesiones con cada, al menos en psicología, con cada uno de estos nervios, porque eso no va a venir en examen, ¿ya? En psicología, no sé si en biología de pronto sí les vienen. Ahora, vamos al otro punto, al periférico, pero a la parte autónoma. Recuerda que estamos acá, mira. Sistema nervioso periférico, lo somático, que lo acabamos de explicar, y el sistema nervioso autónomo, donde se divide en el simpático y el parasimpático. Entonces, este gráfico de acá es sistema nervioso autónomo, ¿no? La división del simpático y la división del parasimpático.
¿Qué implica eso? ¿Cuándo actúa el simpático? ¿Y cuándo actuará el parasimpático? ¿Por qué se llamaba autónomo? ¿Alguna idea por ahí? Realiza acciones involuntarias. Muy bien. Independiente de la voluntad del sujeto, es involuntario, ¿no? Es autónomo. Por ejemplo, tú mismo, Gabriela, ¿no? Que has contestado. Gabriela, una pregunta. ¿Alguna vez te han asaltado? No. Ya, no te preocupes. Algún momento te va a pasar, ¿no? Bueno, o sea, estamos en Lima, ¿no? Una zona tan segura. ¿Qué pasa cuando una persona la asaltan? Su Normalmente, ¿qué sistema experimentaría? simpático se activa. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué vas a experimentar? Temor. Temor, miedo. Y sin que tú lo quieras, vas a notar que haya un aumento de ritmo cardíaco o no. Vas a notar que posiblemente tus músculos comienzan a temblar, ¿no? Que de pronto o se tensan tus músculos. Toda esa serie de cambios fisiológicos, ¿quién los está regulando? Se está activando tu simpático, porque este sistema simpático actúa cuando una persona está en situación de peligro, de amenaza. Y por eso se va a incrementar tu ritmo cardíaco, se relajan las vías respiratorias, se dilata la pupila, ¿no? Eh, Todo esto, ¿no? Se relaja la vejiga y eso puede llevar también que en estados de mucho temor la persona hasta se orina, ¿no? En ese aspecto. Entonces, todo esto tiene que ver con división del simpático, peligro, amenaza. El otro día, por ejemplo, un chico que había descubierto la infidelidad de la persona que él amaba, y él la ve, ¿no? A la chica. Me dice, ¿no? Hasta náuseas me dio, me dice, ¿no? No sé por qué, pero en ese momento sentí náuseas. Bueno, situación de peligro, amenaza, reacciona él simpático, ¿no? Fisiológico. Ahora, cuando pasa el peligro, cuando ya poco a poco recobras la calma, esta reacción fisiológica ya no va a ser pues de esa manera. Ahora tu organismo va a mantenerte como un estado de reposo, de tranquilidad. ¿Quién está actuando ahí? Ya no es el simpático, ahora sería el parasimpático, ¿no? Entonces ya tu ritmo cardíaco vuelve a su normalidad, ¿no? En ese aspecto se balancea ya la actividad de los intestinos, eh, se contrae la vejiga, en fin. Hay una serie de aspectos de reacciones fisiológicas autonómicas del parasimpático. Bueno, eso, ¿no? En relación al simpático y al parasimpático. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. ¿A qué hora era su break? ¿12:50 o a la 1? No recuerdo. 12:50. 12:50, ya. Entonces tenemos 8 minutos antes del break. Gracias, Gabriela. Listo, entonces continuamos. Ya hemos explicado esta parte de acá, periférico, y ya está. Check, check. ¿Sí? Vamos ahora al sistema nervioso central.
Y el sistema nervioso central estaba integrado por la médula espinal y el encéfalo. Vamos entonces ahorita a explicar lo de la médula espinal. Luego ya salimos al break y vamos con el encéfalo. ¿Dónde está la médula? Creo que se les olvidó poner médula. Sí, no hay. Bueno, acá lo vamos a explicar. Esto que está acá, ¿no? Esto acá, es médula espinal. Este cordón nervioso que está protegido por la columna es médula espinal. ¿Qué función cumple la médula espinal? Si te das cuenta, tú están llegando diferentes nervios de diferentes partes del cuerpo, están llegando a la médula. ¿Qué hace la médula con esa información que recibe? Tanto del exterior como del interior del organismo. ¿Qué hará la médula con esa información? ¿Qué crees tú? Te leo, a ver, te leo. ¿Qué idea tienes? Diferente tipo de información llega a la médula. ¿Qué hace la médula con esa información que llega? ¿La guarda, la deja ahí? No. La médula, lo que va a hacer, muchachos, es la información que llegue, donde llegue, va a llevarla a un nivel superior. Va a conducir ese impulso nervioso. Bien. Esa es una de las tareas principales de la médula. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando se daña la médula espinal? Si se daña la médula espinal, ya no hay quien conduzca ese impulso nervioso. Y lo que va a pasar es que la persona pues queda en estado de pérdida de sensibilidad o movimiento de alguna de las extremidades. Porque ya no llega información a la médula. Entonces una lesión de médula puede ser muy delicada por esa razón, ¿no? Hay casos donde de pronto pues la persona ha quedado postrada, ¿no? En una silla de ruedas a raíz de un accidente que dañó la médula espinal. Un ejemplo muy conocido y lamentable también, por cierto, fue de este señor que hizo una de las películas de Superman. Christopher Reeve se llamaba este actor. Ya falleció también, ¿no? Pero fue muy triste verlo postrado en una silla de ruedas, tratando de dar un mensaje, ¿no? De hacer cosas para incluso superarse, ¿no? Superar la lesión que tuvo, pero por más dinero que tuvo, porque él se hizo millonario con las películas que tuvo en su momento y fueron taquilleras. Jamás pudo recuperarse una lesión, ¿no? Cierto día él estaba practicando equitación, estaba con el caballo, ¿no? Y el caballo lo bota. Y cae de espaldas, pues, ¿no? Cae de espaldas, una lesión muy fuerte, se daña la columna, se daña la médula y ya no pudo recuperar movimiento de las 4 extremidades. Se quedó postrado en una silla de ruedas hasta el resto de sus días. Una lesión en médula puede ser así de peligrosa, ¿no? Bueno, eso puede pasar. Pero ¿qué hubiera pasado si la lesión no hubiera sido ahí? ¿Qué hubiera pasado si la lesión hubiera sido no acá en la médula, no acá, sino en esta otra estructura del tronco encefálico? ¿Qué función cumple el tronco encefálico? El tronco encefálico ya es parte del encéfalo, junto al cerebelo, junto al cerebro. Ahí está el gráfico del tronco encefálico. Mira, si sacamos el cerebro entero y hacemos un corte por la mitad, a nivel lateral,
lo que vas a ver, bueno, acá está el cerebro entero, pero internamente vas a ver esto. ¿Sí? Esto de acá. El tronco encefálico es esto de acá, esto que estoy señalando. ¿Se ve lo que estoy señalando, no? ¿O no? Ahora sí menciono por audio porque no puedo regresar al chat. ¿Se ve lo que estoy señalando o no? Sí. Ya, gracias. Esto de acá es tronco encefálico. ¿No? ¿Qué función cumple el tronco encefálico? Si la lesión fuera acá en el tronco encefálico, puede ser muy peligrosa porque puede llevar a que la persona muera. El tronco encefálico regula las funciones vitales. Entonces, cuando una persona se daña el tronco encefálico, en el acto, a pocos segundos, puede fallecer. Lo otro es que puede quedar en estado de coma, ¿no? Como la imagen que tienes ahí abajo. En este tronco encefálico hay dos estructuras que forman parte de la formación reticular que está en el tronco encefálico. La formación reticular es un conjunto de estructuras que activan sistemas. Y vamos a encontrar acá el sistema activador reticular ascendente y el sistema activador reticular descendente. El llamado SARA y el llamado SART o SRD. El SARA permite aumentar el tono cortical. Entonces, ¿qué permite? Permite que tú estés activo. Por ejemplo, ahorita en esta clase, si tú estás concentrado, atento a la clase, es porque tu tronco encefálico, a través de este sistema, activa tu corteza para que tú estés atento. Pero también va a llegar un momento en el que de pronto, después de toda una jornada de estudio, termines cansado, fatigado, y más o menos, algunos a las 10, 11, no sé, te duermes. ¿En qué entras? En estado de sueño. ¿Sí? Entonces, esto va a ser regulado a nivel de tronco encefálico. Por medio de esos dos sistemas, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya no, ya te fuiste a tu break ya. ¿Están ahí? Sí, que se han quedado creo que se han quedado en el tronco encefálico. Su Sí, sistema profe, activador, todo bien. su sistema activador sea. Profe, estamos en horario de receso. Sí, sí, justo los estoy mandando a receso, porque quería que me digan si ya está todo claro hasta ahí. Bueno, vayan Todo claro. al break, ¿ya? Y los quiero pilas cuando regresen, ¿ah? Si no, mejor no regreses, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos. ¿Listo, jóvenes? Seguimos. Bien. ¿Se está viendo la diapositiva o tengo que volver a compartirla? Sí, profe. Ya. Bueno, hemos visto ya hasta lo que es tronco encefálico, ¿no? Entonces hemos visto ya todo esto, sistema nervioso periférico antes del break. Hemos visto del sistema nervioso central la médula espinal y el tronco encefálico como parte del encéfalo en ese aspecto. Nos queda el cerebelo y el cerebro. Bueno, el cerebelo es esta parte de acá. No vas a creer que es todo esto, ¿ah? Es esta parte de acá. ¿No? Acá estaría el tronco encefálico y esto es el cerebelo. ¿Ya? ¿Qué función cumple el cerebelo? ¿Cuál es la función, ¿no?, que tiene tu cerebelo?
El cerebelo básicamente permite, ¿no?, información ligada al movimiento, la postura y el equilibrio. Entonces va a permitir coordinación motora. Por ejemplo, tienes ahí las imágenes de esas gimnastas, ¿no?, que hacen unos movimientos muy, muy entrenados, obviamente, ¿no?, pero muy complejos. Hacer toda esa rutina y coordinación de movimientos implica también que en ese momento está participando el cerebelo para esa coordinación y precisión del movimiento. Entonces hay toda una coordinación en ese aspecto. Cuando tú caminas hay una marcha coordinada, hasta incluso para estar sentado, cuando te paras, ¿no? O sea, en el aspecto, el cerebelo va a permitir coordinar con precisión los diferentes movimientos, ¿no? Ahora, cuando una persona, por lo tanto, se daña el cerebelo, una de las consecuencias podría ser esto que se llama ataxia, ¿no? Que la persona tenga ya movimientos descoordinados. Entonces ya sus movimientos no van a ser, es como que tu cerebro da la orden, ¿no? Pero tu cerebelo no responde para el movimiento preciso. El movimiento sale descoordinado. Bueno, a eso es a lo que se llama una lesión, o mejor dicho, una lesión en el cerebro puede producir eso, y eso es lo que se llama ataxia. Bien. Ahora sí, vamos a la estructura más importante del sistema nervioso, y esta es el cerebro. El cerebro. El cerebro. Estas son algunas características, ¿no?, anatómicas, ¿no? Más o menos el peso en promedio, no significa que exactamente debe tener ese peso, un promedio más o menos. Está protegido por meninges, sí, está protegido de alguna manera. Es una parte más voluminosa del encéfalo. Recuerda que el encéfalo implicaba todo esto, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, por lo tanto sí es la parte más que ocupa más volumen, ¿no?, en el encéfalo. Y acá una extensión más o menos en el cálculo es de esta cantidad, pues, de longitud que se está estableciendo. Ahora, más allá de las características anatómicas, que son más importantes para un curso de biología o anatomía, mejor dicho, nos interesa a nosotros más por qué es importante el cerebro para la mente, por qué es importante el cerebro para tu comportamiento. ¿Qué ocurre cuando se dañan algunas partes específicas del cerebro? ¿Qué repercusión tiene en el comportamiento? Entonces, todos esos son aspectos que son importantes aprenderlos, ¿ya? Y vamos a dedicarlos con bastante detalle en esta parte ya del tema. Acá tienes el cerebro entero, ¿no? Bueno, acá está el cerebelo también, pero entero, básicamente, el cerebro implicaría esto. Ahora, este cerebro se puede dividir, al estudiarlo, en lo que viene a ser los hemisferios y los lóbulos en la parte cortical, en la corteza. ¿Cómo lo he puesto acá? No está dividido, ya. En la parte cortical está lo que viene a ser la división mediante hemisferios y mediante lóbulos. Y en la parte subcortical vamos a tener una estructura que está por debajo, ¿no?, que viene a ser el sistema límbico. Son estructuras que tienen mucha coordinación. Te decía que el cerebro se puede dividir en lóbulos o se puede estudiar a nivel de hemisferios, ¿ya? Vamos primero con los lóbulos. Acá está el cerebro, ¿no? Y si te das cuenta acá, bueno, acá está dividido por colores, no vas a creer que el cerebro está coloreado, ya obviamente que no. Lo que sí va a ocurrir es que tiene un color más o menos como este, un poco más grisáceo tal vez, ¿no? Ese es un poco el color que tiene el cerebro.
Pero acá está básicamente dividido para que entiendas la gráfica de la división de lóbulos, porque acá van a haber surcos. Entre lóbulo y lóbulo hay surcos. Estos surcos se llaman cisuras, surcos profundos, ¿no? Entonces va a haber cisuras que van a permitir la delimitación de lóbulos. Esto, por ejemplo, que estoy señalando ahorita, todo esto sería el lóbulo frontal. Acá, ¿sí? Ahí se me fue ya. Ahora sí, esto. Todo esto, más o menos, es tu lóbulo, hasta acá, es tu lóbulo frontal. Bien, ahí están los surcos. Un surco y acá está el otro, ¿no? Las cisuras, cisura de Silvio. O lateral también, en ese aspecto. Acá está otro lóbulo, acá hay otra cisura. Este lóbulo y ese lóbulo parietal. Parte posterior, lóbulo occipital. Y la parte que está pegada a los costados sería el lóbulo temporal, ¿no? Frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Cuál es la función de estos lóbulos? ¿Qué importancia tienen? Mira, los lóbulos, vamos a ir primero a entender que te decía que había neuronas de 3 tipos, ¿te acuerdas? A ver, coméntame en el chat cuáles eran esos tipos de neuronas. Comenta, o ya te olvidaste. Estoy esperando tu respuesta. Apura. Te dije hace menos de una hora que había 3 tipos de neuronas. Aferentes, efectoras, degradadoras. Ajá, por fin. Acá también veo a Alison, que ha respondido. Ya. Esas neuronas aferentes eran neuronas. ¿Qué función tenían? Sensoriales. Sensoriales. Las efectoras, De movimiento. motoras, ¿no? Movimiento. Entonces, en tu cerebro, a tu cerebro, mejor dicho, va a llegar toda una red, ¿no? Que se encarga de procesar información sensorial. Va a haber otras redes neuronales que se van a encargar principalmente del movimiento. Y otro campo de redes que se encargan de integración de información. Bueno, acá vamos a encontrar áreas sensoriales. ¿Dónde? Acá. Lóbulo occipital, área visual. ¿Qué significa eso? Para que tú puedas ver, no solamente es porque tienes ojos, sino que esta información tiene que llegar acá. O sea, si tú me estás viendo ahorita, ¿sí? Si tú me estás viendo ahorita, a ver. Aunque no creo que se note ya. Esto de acá. ¿Qué color es? Bueno, ¿Rojo o naranja? voy a poner más allá. ¿Qué color es?
Rojo. Rojo. Ya. ¿Por qué has podido percibir el color rojo? Porque tengo ojos, profesor. No, Por no el solo. lóbulo occipital que procesa imágenes. Ajá. Pero para que esa información llegue allá, obviamente, ingresa la información por tu campo visual, ingresa a tus receptores, ahí habrá un nervio que lleva la información, nervio óptico, y esa información va a llegar al lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital procesa esa información en ese aspecto. Entonces ya tú percibes colores, formas, tamaños, etcétera, etcétera. La percepción visual se da en el lóbulo occipital. Por eso están acá de áreas visuales. ¿Ya? Pero también hay otra área sensorial, ¿dónde? Acá. Esta área que le llaman de sensibilidad general. Es un área llamada somatosensorial. Somato, cuerpo. Registra información de las diferentes partes del cuerpo para procesar la información ligada a lo que viene a ser el tacto. Por ejemplo, hace un momento, Gina, nos dijiste que tenías frío, ¿verdad? Sí, Gina, profe. ok. Entonces, ¿por dónde dijimos que ingresaba, que captabas todo el frío inicialmente? Por la piel. Muy bien, muy bien, Gina. Había terminaciones nerviosas, neuronas que estaban en la piel. Pero esta información de la piel no queda ahí. O sea, los nervios iban a llevar esa información, llega a la médula espinal y luego van ¿hacia dónde? Hacia tu cerebro. ¿Y dónde se procesa esa información en ese aspecto? Si es ligada a la piel y a la temperatura, se va a procesar acá, en esta área somatosensorial. Por eso es que te dice, ¿no? Permite captar información ligada a la temperatura, bueno, calor es temperatura también. Sensibilidad de diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que de pronto sientas suavidad, rugosidad, en fin, lóbulo parietal. Y acá, si te das cuenta, hay otra área ligada a nivel sensorial, campo auditivo. Tiene que ver con audición, es el lóbulo ya temporal. Esto del tacto, temperatura, el lóbulo parietal. Pero esto de acá de audición, si tú me estás oyendo en este momento, es porque está funcionando tu lóbulo temporal. Tu área de acá se está activando para procesar esta información. Bien. Son áreas sensoriales, ¿no? Principales. Ahora, esta área que tú ves acá, es área motora. Por lo tanto, es área que ya va a intervenir en el movimiento. Por eso, ¿pero el movimiento no era el cerebelo? Sí. Pero la orden parte del cerebro del lóbulo frontal, porque esto de acá ya es parte del lóbulo frontal. Entonces, el área motora está en el lóbulo frontal. Es como que tu cerebro da la orden, ¿no? ¿Con quién coordinará? Con tu cerebelo. Y ya el movimiento coordinado preciso comienza a hacerse a partir de esa conexión. Entonces acá es la planificación de movimientos voluntarios. Área motora, lóbulo frontal. Bueno, esas son áreas sensoriales, áreas motoras, ¿no? Hay también otras funciones, ¿no? Por ejemplo, asociadas a lo que viene a ser el lóbulo temporal, también está la función de memoria, ¿no? Porque justamente detrás de este lóbulo, o por abajo de este lóbulo, internamente está el hipocampo, muy cerca, que tiene que ver con la memoria. ¿Qué más? Estas otras áreas también son importantes. Área de Broca, área de Exner, área de Wernicke y área de Dejerin. ¿Por qué son importantes? Son áreas del lenguaje. Tú en este momento, ¿no? Si es que estás atento a la clase. Ahora vamos a hacer un ejercicio más o menos para que lo entiendas.
¿Voluntario o voluntaria? Ahí está. Alison. Muy bien, Alison. ¿Puedes encender tu audio? Sí, profesor. Ya. ¿Me estás escuchando ahorita? Sí, profesor. Ya. Para que tu compañera me esté escuchando, ¿qué tiene que haber ahí? O sea, ¿qué estructura, qué área, digamos, se está activando al momento de oír de lo que acabamos de decir? Área de Wernicke. Ojo, audición auditiva, ¿sí? Bien. Área auditiva, ¿qué lóbulo? Temporal. Temporal, muy bien. Ahora, cuando yo hablo, ¿estoy emitiendo códigos o no? ¿El lenguaje es un código o no? Sí. Para que tú, Alison, logres decodificar cada palabra que estoy diciendo, para que tú logres decodificar la palabra hablada, ¿qué área se estará activando? Área de Wernicke. lenguaje. Ah, muy bien. Ahora sería área de Wernicke, porque esta área que estamos señalando ahorita en la diapositiva, esta área permite la comprensión de la palabra hablada. Ahora, pero, Alison, si tú estás comprendiendo lo que yo estoy diciendo, implica que yo, que soy emisor, estoy codificando información. Estoy hablando. Para que yo pueda hablar, ¿qué área del lenguaje se estará activando en mí? Broca. Broca. Muy bien. Estamos con Alison, ¿eh? Alison fue la voluntaria. Área de Broca, pero muy bien. Área de Broca. ¿Por qué? Porque estoy articulando palabras. ¿Y esa área de Broca dónde está? ¿En qué lóbulo? Frontal. Frontal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú estás, cualquier persona está articulando, está hablando, está articulando palabras, se está activando el área de Broca. En cambio, cuando estás decodificando las palabras habladas, se está activando el área de Wernicke, lóbulo temporal. Escribí algo en el chat contigo mismo, Alison. ¿Qué he puesto? Alison, ¿me lees? Ajá. Para que tu compañera pueda decodificar la palabra escrita, ¿qué áreas estará activando en ella? Ah, Deyerin. Muy bien, Gabriela. ¿Por qué? Esta área de Deyerin, que está en el lóbulo parietal, permite comprender la palabra escrita, decodificación de la palabra escrita. Ah, pero ¿quién escribió eso? ¿Quién escribió Alison Melez? ¿Yo sí o no? Al momento de escribir, ¿qué área de mi cerebro se está activando? Ya no es de Exner. Deyerin. Sería área de Exner, que está en el lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, escritura, Exner. Decodificación de la palabra escrita, Deyerin. Lenguaje hablado, área de Broca. Decodificación de la palabra hablada, área de Wernicke. ¿Correcto?
¿Se entendió? Ya, Alison sí me entendió. ¿Y lo demás? Ajá, gracias, Gina. Miguel, Gabriela. Ok. Bien, entonces ya hemos analizado ahí áreas sensoriales, áreas motoras, eh, áreas de lenguaje, y falta algo en los lóbulos, que es muy importante. Esto de acá. Ah, no está señalado acá, pero bueno. Esto de acá, acá más o menos, a esta altura. ¿Ya? Esto que estoy poniendo así como en un círculo. ¿Ya? Eso de acá es lo que se llama el área prefrontal. Y esta área prefrontal es fundamental porque es la base biológica de funciones psicológicas superiores. ¿Qué es una función psicológica superior? Te pregunto, ¿en qué te distingues tú de un animal? Razonar, profe, puede ser. Razonar, muy bien, Gina, razonar. ¿Qué más? A ver, Gina, vamos contigo. ¿Tú a qué postulabas, Gina? No estoy muy segura, profesor. ¿Entre qué está? Ah, me gustan varias carreras, arquitectura, medicina. Ya, estás entre arquitectura, medicina, ok. Pero lo que sí estás seguro es que quieres ingresar a la universidad. ¿O tampoco? Sí, sí, profe. Ok. ¿Solo San Marcos o estás pensando en alguna otra universidad también? Sí, depende la carrera, pero sí, San Marcos es mi opción para medicina. Ok. Ahora, más allá de ello, yo imagino que si estás pretendiendo seguir esta carrera o la otra que me has mencionado, es porque lo ves como parte de algo a lo que te quieres dedicar a futuro. Y para eso de pronto una persona comienza a elaborar, ¿no? Dice en qué seré bueno, en qué mira mejor, ¿no? En ese aspecto. Pero también, si tú quieres ingresar y cualquiera de tus compañeros, tiene que, supongamos ya te decidiste medicina o la carrera que te hayas decidido, tú quieres ingresar, ¿qué tienes que hacer? Planificarme Ah, y ¿qué más? si quiero ingresar a San Marcos debo generar hábitos de estudio. Ok, por lo tanto, cada semana tienes que planificar cómo estudiar, qué curso Ujú. vas a estudiar, cuántas horas vas a estudiar. Y todo eso implica actos conscientes, como dice Alison, y también de pensar o no, de razonamiento o no. Claro. Pregunto, ¿un animal hace eso? Un animal piensa en su futuro, ¿sí? Se proyecta de acá, cómo estaré de acá a unos 15 años. ¿Has visto alguna vez un gato queriendo ser un mejor gato? ¿Ah? No, ¿verdad? Esas son cualidades básicas del ser humano. Bueno, esa información, no estoy diciendo que tú, porque tengas tu área prefrontal, hayas nacido pensando o de pronto planificando, no. Este planificar también uno lo va aprendiendo en la vida. Pero esto que se aprende, una vez que lo aprendes, ¿dónde se codifica? En esta área prefrontal, que está en el lóbulo frontal. Bien, entonces son funciones importantísimas en ese aspecto. ¿Qué más? Hay normas que la sociedad te va transmitiendo y que tú puedes ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo,
una vez que la aprendes esas normas, esto de acá se almacena en lo que viene a ser pues esta área prefrontal. Entonces, cuando una persona, por una lesión, si la persona de pronto era muy educada, pero por una lesión se daña el área prefrontal, esta información se pierde y la persona comienza a comportarse como un animalito. Y un animalito no respeta normas, ¿no? Tú tienes ganas de miccionar para todos, ¿no? ¿Qué haces? Estás en la calle. No haces nada, te orinas ahí en tu pantalón. ¿Ah? ¿Te orinas ahí donde estás? No creo, ¿no? Bueno, Alison me dice acá, buscar un baño público. Ya, ok. Vas a un restaurante, no sé, alquilas un baño, en fin. Pero ¿qué implica eso, no? Que de pronto estás teniendo cierta connotación social en función de una norma. Ahora, no es que hayas nacido con eso lo aprendiste. Y eso una vez que lo aprendes se codifica en tu área prefrontal. Emociones, ¿no? Lo mismo. Dime, Gina. Pero en algunas zonas de acá de Perú, por ejemplo, cuando una persona desea ir al baño, no necesariamente busca un baño público, a veces simplemente se bajan el pantalón y lo ven como algo ya normal y hacen, miccionan, ¿no? Pero lo han normalizado. Ah, pero, ¿Qué a ver, significa eso? ya, ¿qué significa? Nuevamente, no porque tú nazcas con un área prefrontal significa que esa información la tienes. Esa información tuviste que aprenderla. ¿De dónde la aprendes? Por ejemplo, yo no creo que tú hagas eso, ¿o sí? No, estando en ¿Por qué no un lo haces? contexto civilizado, Ya, pero ¿por qué tú no lo haces? se me enseñó. Ah, te enseñaron, ¿verdad? Te formaron, te educaron. Y como persona educada, una vez que aprendiste eso, lo tienes en tu mente y te conduces así. O sea, ¿y dónde lo almacenas? En tu área prefrontal. Pero si a ti no te han educado, ¿no? Si a ti no te han enseñado, ¿no? O de pronto te llegó, en fin. Entonces ahí, por más que tengas tu área prefrontal, no vas a cumplir con ello. Pero no es porque tengas lesión. ¿Me entiendes? No sé si estoy siendo claro ahí. O sea, una vez que te educan, que tú aprendes esa norma, generalmente, si es que tú aprendes la norma porque te educaron y tú la aceptas como parte de tu contexto, te conduces en ese sentido. Y esa información ya está en tu área prefrontal. Ahora, si te enseñaron, pero te llegó y no, ahí, por más que tu área prefrontal esté bien, es simplemente una cuestión que la persona no está aceptando esa norma, ¿no? Ahora, lo mismo en el campo emocional. ¿Qué pasa con estos actos muchas veces medios irracionales que cometen algunas personas, ¿no? Hay que aprender a controlar las emociones. Nosotros no aprendemos, mejor dicho, no nacemos controlando emociones, pero se pueden aprender. Por ejemplo, ¿tú, Gina, alguna vez has dado examen ya? Todavía. Un simulacro. Ya. ¿Y qué tan nervioso estabas del 1 al 10? No mucho porque estaba en colegio, entonces no sentía como esa presión que siento ahora cuando rendía simulacros. Así. O sea, ahorita te sientes más presionada. Ujú, sí. Ya. Ahora, si tuvieras que poner una nota a esa presión del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías actualmente?
8 o 7. Ya, que es un poco alto. ¿Ah? Yo diría, analiza cómo te va en tu primer examen. Y si tú notas que el nerviosismo está en ese nivel 7, 8, 9, tienes que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque una persona, cuando siente mucha ansiedad, la ansiedad es una emoción. Y si no ha aprendido a controlar su ansiedad, la ansiedad va a interferir con otros procesos. Hay un descontrol emocional. Pero si tú adquieres estrategias para aprender a controlar tu emoción, una vez que tú aprendes esa estrategia, nuevamente esta información se va a codificar en tu área prefrontal. De tal manera que cuando tú aprendes a controlar tu emoción, se está activando tu área prefrontal. Bien. A ver, Profesor, una consulta, disculpe. Además del nerviosismo, ¿puede existir otro factor como, no sé, por ejemplo, depresión que puede afectar el área prefrontal? eh, a ver. El área prefrontal, claro, se puede afectar cuando la emoción anula. Y emoción no solamente nos referimos a la ansiedad, puede ser cualquier emoción. Una persona con depresión no tiene voluntad de hacer las cosas, afecta a su área prefrontal, está totalmente abúlico, apático, ¿no? Eh, entonces sí, ¿no? No solamente es la ansiedad. Pero recuerda que tiene que ver con aspectos básicamente en que la persona, o sea, para que controle su emoción tiene que aprender. No es que nazca con eso. Y una vez que aprende, ya se codifica ahí, ¿no? Ahora, hay una pregunta interesante que hace también Alison, ¿no? Dice, los barristas y su fanatismo descontrolado. Claro, cuando te apagan la luz, ¿no? Cuando te apagan la luz. ¿Eso cuenta como no saber controlar emociones? Claro. O sea, cuando tú no controlas emociones es porque estás actuando impulsivamente. O sea, perdí y no acepto mi derrota, ¿no? En plan, te apago la luz, pues. Frígate. Claro, estoy actuando impulsivamente, pero tú sabes lo que le va a costar eso si es que realmente hubiese una entidad que sancione en función a las normas. Ese estadio lo tendrían que cerrar por lo menos algunas fechas, ¿no? Y si fuera en Copa Libertadores, lo que va a pasar es que van a perder ingresos, una gran cantidad de ingresos que ellos necesitan, por una decisión así de tonta, ¿no? Entonces es un acto impulsivo, pues, ¿no? No controlé mi emoción, ¿no? Peor aún cuando hablamos ya pues de matar a una persona, ¿no? O sea, hay un descontrol total ahí. Pero ojo, eso no es porque la persona esté dañada del área prefrontal, ¿ya? Eso no es que la persona esté dañada del área prefrontal. Cuando la persona, a ver, tú aprendes, como te digo, aprendes a controlar la emoción, aprendes a una norma, aprendes de pronto a planificar, y estas funciones se codifican en tu área prefrontal. Cuando la persona se daña el área prefrontal, todas estas funciones que ha codificado se alteran. Entonces, una persona que estuvo muy educada ahora cambia radicalmente su comportamiento. Una persona que era muy controlada en sus emociones ahora cambia radicalmente y ya no controla nada. ¿Se entiende? Pero es a partir de una lesión en esa área. Gina, y apagaron las luces porque perdieron. Bueno, parece, ¿no? No sé. Es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Para mí que tú, Gina, ¿tú eres alecista, Gina? No, pero no, sí sabía que había apagado sus luces, pero no sabía por qué. Es que no, Ah, no, no, no. no vi mucho, no, ajá, por eso De fútbol. pregunto. Ya te pongo en contexto, ¿no? La U campeonó, bien jugado, en su propia casa, de ellos. Terminó el partido, apenas terminó, apagaron las luces para que no haya celebración, para que de pronto no haya vuelta olímpica. Igual dieron la vuelta en apagón, pero igual, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Aparte de las bengalas y todo que cayeron, ¿no? Que pudieron herir a muchas personas, o sea, se pudo generar toda una tragedia, ¿no? Felizmente no pasó a mayores, ¿no? Pero de que hubo riesgo, hubo un alto riesgo. Bueno,
Profesor, hay que cuidar el ambiente, por eso se apagan las luces. Ah, sí, ¿no? Claro. Ya. Ahora son ambientalistas. Bueno, ese ya es un tema que podemos hablar en otra clase. ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces, hasta ahí la parte de lóbulos. ¿Alguna duda, alguna pregunta en lóbulos? Para ir con hemisferios y luego con sistema límbico y ahí cerramos. ¿Dudas? Sigamos, sigamos. Dice. Ya, sigamos. Vamos con los hemisferios, ¿ya? Mira, esto de acá era visto el cerebro de costado, pero si ahora vemos el cerebro desde arriba, ¿ya? Lo que vas a ver es dos hemisferios, hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Bueno, cada hemisferio tiene ciertas funciones especializadas en ese aspecto, que se pueden agrupar en 3 categorías. Yo te diría agruparlas en esas 3 y de ahí sale todo lo demás. Primer grupo de funciones. Tu hemisferio izquierdo, va a controlar toda la mitad opuesta. O sea, lo lógico sería que la información llegue así, ¿no? Lo que llega, la información que recibo, todo llega así. No, no llega así. Llega así. ¿Estás viendo, no, la cámara? Así llega. O sea, ¿qué significa? Que mi hemisferio izquierdo va a controlar la sensibilidad y movimiento de la parte derecha del cuerpo. Y el hemisferio derecho va a controlar sensibilidad y movimiento de la parte izquierda. O sea, la información llega cruzada. Por lo tanto, ojo, mira, si yo estoy haciendo esto con audio, dime, ¿eh? Ahorita no puedo agarrar el laptop. ¿Qué hemisferio se está activando? Apura. Derecho. Apura, que me canso. Solo uno me ha respondido. Usted quiere que me canse, ¿no? Derecho. Es mano izquierda. Por lo tanto, se está activando hemisferio derecho. ¿Sí? Derecho. ¿Ya? Los zurdos tienen predominancia, ¿no? Del hemisferio derecho. Ahora, el otro grupo de funciones ya tiene que ver con las funciones ligadas a esto del ámbito que le dicen, ¿no? Matemático y artístico. ¿A quién se le llama hemisferio matemático? Al hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una operación matemática, tienes que hacerla paso a paso, detalle a detalle. Tú aplicas una fórmula, no puedes aplicarla como quieras. Tienes que respetar, ¿no? Una secuencia, un orden en ese aspecto. Entonces, esta forma de ser secuencial, analítico, metódico, paso a paso, criterio lógico, esto es función, tarea, en las cuales se activa tu hemisferio cerebral izquierdo. Bien. Cuando tú estás, por ejemplo, hace un ratito estabas creando un curso numérico, ¿no? Entonces ahí se está activando tu hemisferio cerebral izquierdo cuando haces alguna operación, algún ejercicio de ese tipo, ¿no? En ese aspecto. Pero no solamente ahí, también cuando lees y analizas un texto, hemisferio cerebral izquierdo. Pero ojo, al otro hemisferio se le llama hemisferio artístico. ¿Por qué? Si yo te doy una hoja en blanco y te digo dibuja, ¿qué cosa? Lo que tú quieras. Pregunto, ¿habrá algo estructurado? ¿Algo secuencial que tienes que hacer? ¿Qué sale a relucir ahí? El hemisferio derecho. Ya, pero correcto, pero ¿qué función sale a relucir ahí? Imaginación Imaginación. Y en la imaginación no hay algo parametrado, eres libre, eres y creativo. habilidad artística, pues, ¿no?
Entonces, por eso generalmente se suele decir que el hemisferio derecho se le llama hemisferio artístico, porque funciona en tareas que tienen que ver con la imaginación, en tareas que tienen que ver con un procesamiento así libre, creativo, ¿no? Cuando tú percibes en 3 dimensiones, una percepción global de las cosas, no detalle a detalle, sino de manera global, ¿no? Hemisferio cerebral derecho en ese aspecto. Bien. Mientras el izquierdo procesa linealmente, o sea, secuencialmente, el derecho procesa en paralelo, ¿no? O sea, de manera simultánea. Y el tercer grupo de funciones tiene que ver con la función de lenguaje. Estas áreas de lenguaje que hemos analizado están en el hemisferio izquierdo, las del lenguaje hablado. Estas áreas de lenguaje, ¿no? Por eso también a este hemisferio se le llama hemisferio verbal, porque tiene que ver con la palabra. Pero cuando tú hablas, no solamente está lo que tú dices, sino también cómo lo dices. Y ese cómo lo dices ya no lo capta el izquierdo, lo capta el derecho. Profesor, no entiendo. ¿Alguna vez has, o más rápido, a ver, cuando una persona, por ejemplo, supongamos acá alguien tiene su enamorada, su enamorado, ¿no? En fin. Y esta persona cierto día, ¿no? Que están reunidos, te dice, ¿no? Oye, no sabes cuánto te odio. Te odio un montón. Sí, de verdad, te odio. Pregunto, ¿qué mensaje te llevas tú? ¿Que te odio o no? Sí, profe. Pero si te lo está diciendo riendo, ¿cómo te va a decir que? Diferente sería, oye, te odio, no quiero saber de ti en mi vida. Es otra cosa, ¿no? O sea, el gesto tiene mucho que ver con el significado también que tú le das a las cosas. La palabra la capta el izquierdo, el hemisferio cerebral izquierdo, pero la parte gestual, el tono de voz, eso lo capta el hemisferio derecho, la parte no verbal del lenguaje. Entonces son funciones complementarias. El cerebro funciona como un todo porque internamente hay una estructura llamada cuerpo calloso que une ambos hemisferios y la información de ambos hemisferios. Alguna vez se pensó que esto no tenía, digamos, ninguna función, ¿no? Y a alguien se le ocurrió cortar el cuerpo calloso para aliviar algunos aspectos de epilepsia que ocurrían en algunos pacientes. El resultado fue trágico, ¿no? Porque la información comenzaba a estar descoordinada. El cerebro es todo un conjunto, ¿no? Pero que hay algunas partes, digamos, que actúan de manera especializada. Y justamente algo que también ocurre en nuestro cerebro, o que puede ocurrir, es que cuando se lesiona una parte, hay otra parte aledaña que puede suplir la función del hemisferio. Y es a esto a lo que se llama plasticidad cerebral. Es cuando una parte, digamos, de tu cerebro suple la función de otra. No le correspondía esa tarea, pero como no hay quien la supla, ahora yo me encargo, ¿no? Entonces, ¿a esto qué implica? Que se modifiquen las redes sinápticas. Y esto ocurre cuando aprendemos también. Cuando tú aprendes, se van modificando redes sinápticas, ¿no? En ese sentido. Bueno, a eso se llama plasticidad cerebral. Tu cerebro es plástico. Ahora, es más plástico mientras más joven seas, ¿no? Con persona ya es más avanzada en edad, no es que no tenga plasticidad, pero es menos plástico. Bien. Bueno, y finalmente, lo último que falta sería el sistema límbico. El sistema límbico está internamente, ¿no? Por debajo de la corteza cerebral, internamente está el sistema límbico. Implica un conjunto de estructuras, donde las principales son el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. El tálamo es una estación de relevo sensorial. Decíamos, por ejemplo, que la información visual, ¿dónde se procesaba? ¿Te acuerdas o no? Te olvidaste. Habla, rápido, rápido. Escríbeme. Visual. O habla. Occipital, muy bien. Pero antes que llegue al lóbulo occipital, primero tuvo que pasar por el tálamo. ¿Sí? Por el tálamo. La información auditiva, ¿dónde se procesaba? Temporal.
temporal. Pero antes que llegue al temporal, tuvo que pasar por el tálamo. O sea, el tálamo detecta la señal y le envía al centro de procesamiento. El tálamo hace eso con toda información sensorial, excepto con una, el olfato. El olfato no pasa por el tálamo. Lo demás, sí. Hipotálamo. Función principal es un centro homeostático. ¿Qué significa eso? Regula necesidades básicas. Por ejemplo, ahorita, ¿estás con hambre o no? Sí. A ver, coméntame en el chat, ¿cuál es tu plato favorito? La causa, el ceviche. La causa. Ajá. Ok. Chaufa. ¿Qué pasaría si en casa han preparado tu plato favorito? ¿Cuántos platos te comes? No, no comes. Dos, dice Gabriela. Todito, ¿qué es todita la olla? Tres, dice Gina. Ah, su Gina, aprovecho. ¿Cuál es tu plato favorito, Gina? Tres, Fernando. Ah, te son... Ya bueno, me comes dos, tres platos. ¿Por qué no comes 10? Ah, porque llega un momento en el que por más que esté sabroso el plato, claro, no entra. Bueno, algo así, ¿no? O sea, no es que no entre, es tu hipotálamo que te da la sensación de estar lleno o de estar con hambre. El hipotálamo regula eso. Entonces, si se daña el hipotálamo, se daña también ese centro de regulación. El hipotálamo es necesario en las funciones de hambre, sed, sueño, conducta sexual. Eso va a regular un equilibrio, lo regula el hipotálamo. Y lo principal es esto. El hipocampo es como una puerta que permite transferir información de corto a largo plazo. Memoria. Si se daña el hipocampo, vamos a tener dificultades severas en la memoria. Y la amígdala, que es un centro emocional por excelencia. Cuando tú experimentas una emoción, se está activando tu amígdala. Pero es una amígdala en el cerebro, por si acaso. ¿Ah? El otro día un chico dijo, profesor, a mí me han operado de las amígdalas cuando era niño, entonces yo no tengo emociones. No, no se refiere a las amígdalas de acá, ya se refiere a las amígdalas de acá de tu cerebro. ¿Ya? Y esta amígdala tiene que ver con emociones. Entonces, si hoy tú estás con cólera, con miedo, se va a activar. En ese momento hablamos del nerviosismo, por ejemplo. Una persona está nerviosa, la amígdala está full activándose ahí, en ese momento. Bien. Bueno, todo eso implicaría sistema límbico. Y creo que con eso ya cerramos la clase del día de hoy. Vamos a ir con una pregunta para cerrar. Este es un caso ilustrativo justo de lo que te decía del área prefrontal. Y con esto vamos a cerrar, ¿ya? A ver, contéstame cuál sería tu respuesta ahí. ¿Tu respuesta? Tatranca. Es un caso real, ¿eh? Dice, el caso de Phineas Gage es un hito paradigmático en la evolución de la neuropsicología. Este sujeto sufrió un accidente, una barra de metal le atravesó la mejilla izquierda, ¿no? Pasando por detrás del ojo de ese mismo lado hasta perforar el segmento inferior del área prefrontal, ¿no? Sí. Increíblemente sobrevivió. Luego se reveló que su lenguaje y su inteligencia eran normal. Sin embargo, otras áreas de su comportamiento resultaron notablemente deterioradas. Señala el valor de verdad o falsedad con respecto a los efectos de la lesión en el área prefrontal. 1.
perdió la capacidad de experimentar emociones sociales como la empatía. ¿Esto puede ser posible o no? Dos, te dice, afectó su conducta, se tornó una persona grosera, violenta e impredecible. ¿Puede ser posible por una lesión del área prefrontal? Y la 3, perjudicó su aptitud para reconocer personas de su entorno sociofamiliar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son verdaderas? La E te dice. Mira, el reconocimiento de personas, ¿no? Que tú, por ejemplo, vayas por la calle y digas, es mi tía, es mi hermano, no sé, en fin. Eso tiene que ver con reconocimiento de rostros, eso tiene que ver con hemisferio básicamente derecho, ¿ya? Pero no específicamente con el área prefrontal. Sí tendría que ver con el área prefrontal, como te dije, el control de normas, una vez que las aprendes, ¿no? El aspecto también, ¿no? De conductas de ese tipo, emocionales, de control. Y acá sería básicamente 1 y 2, ¿no? Lo correcto. Lo incorrecto estaría en la 3. La clave, por lo tanto, sería la C. ¿Ya? Bueno, dejo las claves ahí. Estas son las claves de la semana y ahí nos vamos quedando. Listo, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense, estudien,